Hoy quiero hablar acerca de entendiendo la voluntad de Dios. Diga conmigo, propósito y voluntad son dos cosas diferentes. Otra vez, propósito y voluntad, dos cosas diferentes. Son totalmente diferentes. Por ejemplo, la gente a veces tiene así como que le gusta, pastor, yo quiero saber cuál es el propósito de Dios en mi vida. Hermano, mire, mi punto de vista, diga conmigo el punto de vista del pastor. Yo no estoy aquí para cumplir mis propósitos. Yo estoy aquí para cumplir los propósitos de Dios. Ahora, yo soy bendecido porque Dios me escogió para algo. Pero si yo no lo hago, Dios lo va a hacer a través de otro. Alguien dice, no, pastor, es que el diablo engañó a ese hermano para detener los propósitos de Dios. Jamás los propósitos de Dios jamás se detienen. ¿Por qué? Porque vienen de aquel que todo lo puede. Si alguien se sienta, si alguien no quiere, Dios simplemente levanta, pero sus propósitos se cumplen. Es más, ahí le va. No hay diablo, demonio que pueda detener los propósitos de Dios. ¿Por qué, pastor? Pues por eso, porque son de Dios. Entonces no hay nadie en este mundo que pueda frenar lo que Dios ha determinado. Diga conmigo, propósito. Pero ahora vamos a hablar de la voluntad. Dígalo conmigo, voluntad. Y la voluntad es tremenda, porque muchos tenemos conceptos. Y hoy créame que le dije al Señor, ayúdame por favor para compartir este sermón, porque quiero despejar dudas de la voluntad de Dios. Porque todos tenemos un pensamiento equivocado. Y si algo me he esforzado yo aquí en la iglesia, es que la gente comprenda el evangelio, que la gente comprenda el sentir de Dios. Me he esforzado por eso, y yo creo que de pronto por eso la gente, pastor, usted predica muy duro. No, quiero ser realista con la palabra de Dios, y la palabra de Dios hay que predicarla así, realista como es. Entonces este sermón va muy enfocado a ser realista con lo que es la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6 verso 10, Jesús dijo algo poderoso. Venga, otra vez, venga. Y a veces nosotros, escúcheme, ¿me está oyendo? ¿Me está oyendo? Bueno, sóbese. A veces nosotros decimos, Señor, venga tu reino. Venga tu reino, es decir, no venga sobre mi compadre y sobre mi hermano, venga sobre mí. Porque el primero, sobre el que tiene que venir el reino, no es sobre el que tienes a la izquierda, ni a la derecha, ni adelante, ni atrás. Es sobre nosotros. Venga tu reino es, Señor, gobierna mi vida. ¿Alguien me está comprendiendo? Cuando yo digo, Señor, venga tu reino, es, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero que tú, Señor, vengas y tomes las riendas de mi vida. Voy a decir algo, no estoy pidiendo que venga el reino sobre mi esposa, no, que venga sobre mí. Que vengas y tomes el control de mi vida, porque eso es cederle o pedirle al Señor, venga a nosotros tu reino. Y luego lo que sigue, hágase. ¿Usted ha pensado qué es la voluntad de Dios? Sí, yo sé que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Para quién? ¿Perdón? Esto se va a poner interesante. Así es que cierren las puertas y que nadie se me salga, porque esto se va a poner interesante. Venga tu reino, hágase como en el cielo, así también se va a hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así se tiene que hacer en la tierra. Entonces es interesante saber la voluntad de Dios. Y les voy a poner un ejemplo. Esto se va a poner un poquito complicado, así es que deme chance porque necesito irme despacio. Un ejemplo. Una persona con cáncer recibe un tratamiento exitoso y damos gracias a Dios por la victoria contra su cáncer. Otra familia pierde un miembro por el cáncer a pesar de cirugías múltiples, muchas terapias y todas sus oraciones. Pregunta, ¿era la voluntad de Dios que el primero fuera sanado y que el último muriera de cáncer?
Porque vamos a entenderla otra vez. Vamos a entenderla. Esto se va a poner difícil y complicado. Escúchenme. Era la voluntad de Dios que este ejemplo, la otra persona muriera de cáncer. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? O sea, era el deseo de Dios que una persona así fuera sanada y la otra sí muriera de cáncer. Esa es la voluntad de Dios. Por eso hoy quiero enseñar a la iglesia, desde mi punto de vista y lo que he estudiado, qué es la voluntad de Dios. Porque alguien puede decir, era la voluntad de Dios que muriera de cáncer. Y yo digo, caray. Caray. ¿Cómo? Pero voy a tratar de aclararlo lo más que pueda. Así es que póngame toda su atención, porque esto es importante. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios es, que es soberano. Que Él es la máxima, que no hay nadie más que tenga el poder que Él tiene. Que Él es soberano. La Biblia dice, ¿quién le dirá qué haces? La Biblia dice que su brazo extendido, ¿quién lo hará retornar? No hay nadie en este mundo que pueda pelear con Dios. No hay nadie en este mundo que pueda siquiera decirle a Dios, Señor, ¿por qué lo haces? Porque Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere y a la hora que Él quiere. ¿Por qué, pastor? Porque Él es Dios. Simplemente por eso es importante entender que vamos a partir de que Dios es soberano. Deuteronomio dice lo siguiente: aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no. Entonces diga conmigo, Dios es Dios en todos lados. Es más, Dios también es Dios en el infierno. ¿Me escuchó? Dios también es Dios en el infierno, porque Él lo llena todo. No hay espacio donde Dios no esté. Es imposible que un lugar no cuente con la presencia de Dios, porque Dios está en todos lados. El salmista decía en el Salmo 135:6: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por ejemplo, ahora que se vino el huracán, ¿nos bendijo la lluvia? ¿La lluvia viene de Dios? ¿Cuántos murieron aquí en Nuevo León? 5. ¿Fue la voluntad de Dios que ellos murieran? ¿Era la voluntad de Dios que lloviera? Sí, porque la Biblia dice que Dios hace que llueva sobre justos. ¿Pero era la voluntad de Dios que 5 murieran? No. Escuche, porque quiero ir poco a poquito entrándolos en lo que quiero enseñar. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro. Ahí va. ¿Qué tiene que cambiar? Otra vez. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué piensas tú de Dios? ¿Qué piensas tú del cristianismo? ¿Qué piensas tú de servir a Dios? Porque hay personas que piensan que servir a Dios es que nunca te va a pasar nada. Es que nunca vas a entrar en una crisis. Es que servir a Dios es sinónimo de estar en una burbuja. Pero miren lo que dice Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Para qué hay que cambiar o modificar o entender? ¿Para qué? Ahí va. Escuche. No es que la voluntad de Dios sea buena y agradable y perfecta. Eso no es cierto, porque la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice que sí es agradable y que sí es perfecta, pero la voluntad le llama buena voluntad.
¿Entendimos la diferencia? Porque es buena, o sea que Dios tiene cosas, que cuando Dios pensó hacer algo, pensó cosas, aunque te pasen malas. Y patinó en la iglesia. Ahí va otra vez. Quiere decir que Dios pensó cosas, porque ahí lo dice, buena voluntad. Eso quiere decir que Dios pensó cosas, pero te puede pasar algo malo. Otra vez, porque como que estamos, vamos. ¿Era la voluntad de Dios que Pablo y Silas fueran a la cárcel y fueran azotados 39 veces? Como dijo el profeta Cantinflas, ahí está el problema, mi chato. Otra vez. ¿Era la voluntad de Dios que Pablo y Silas fueran a la cárcel azotados 39 veces? La Biblia dice que la buena voluntad de Dios es agradable. Quizás no para ti, pero sí para alguien más. ¿Qué sucedió? ¿Qué resultado hubo de que Pablo y Silas fueran a la cárcel? ¿Tembló en algo extraordinario? El carcelero y toda su familia conoció. Entonces, ¿era la voluntad de Dios? Otra vez, ¿era la voluntad de Dios? Otra vez, porque así, no. ¿Era la voluntad de Dios? Claro que era la voluntad de Dios. Lo que pasa es que muchos pensamos que la voluntad de Dios es que solo nos pasen cosas. Pero la Biblia dice, para que compruebes. ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? ¿Cómo comprueba que algo funcionó? ¿Cuándo qué? Cuando lo pone a prueba y ve. A veces Dios nos pone a prueba. No nos gusta. Pero vamos a ver que la buena voluntad de Dios fue agradable y fue perfecta. Aunque el proceso no nos guste. Porque hay que aprender a diferenciar la voluntad del proceso. A veces el proceso por el que pasamos no nos va a gustar. No nos va a gustar. Pero recuerde que Dios ya sabe lo que Él espera de lo que estamos viviendo. Entonces, escuche, Romanos dice, para que comprobéis cuál sea la... O sea, quiere decir que cuando iniciamos el proceso, Dios tiene cosas pensadas, cosas, pero el proceso a lo mejor es complicado, es difícil. Pero Dios dijo, la única manera de que tú compruebes que yo tengo cosas buenas para ti y que compruebes que lo que yo estoy haciendo es agradable y perfecto, no va a ser en el proceso, va a ser otra vez, al final del proceso. Lo que pasa es que usted no puede comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta si no terminamos el proceso. Y Dios dice, te voy a demostrar que yo tuve una buena intención contigo y que lo que va a suceder de todo esto es agradable y es perfecto. Aunque no entiendas el proceso, Dios no está pensando en el proceso, aunque está con nosotros en el proceso, pero Dios está pensando en el producto final. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso es bueno entender la buena voluntad de Dios. Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros. Dios piensa cosas buenas para nosotros. El proceso de pronto no va a ser agradable. Diga conmigo, no va a ser agradable. Pero lo que Dios espera es agradable y perfecto. Por eso es muy importante cambiar nuestra mentalidad. Porque hay muchos cristianos, Señor, si yo te amo, ¿por qué vivo esto? Señor, si yo te amo, ¿por qué estoy pasando por esto? No. Ese es el proceso. Pero el resultado final es agradable y es perfecto. Y tus ojos lo van a ver.
Ahorita a lo mejor porque estamos en ese valle de sombra de muerte, no lo vemos. Y decimos, Señor, ¿pero por qué? Pero Dios pensó algo bueno. No, la iglesia no entendió. Pero Dios pensó algo bueno. Dios pensó algo bueno. Y entraste en el proceso porque Dios dijo, al final será agradable y será perfecto lo que yo estoy haciendo contigo. Entonces, entender la voluntad de Dios tiene su proceso, su dificultad. Por eso quiero enseñar a la iglesia. Vamos al primer ejemplo con Cristo y ponga atención en esto. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Para los que no saben, quiere decir prensa. ¿Qué quiere decir? Prensa. Como cuando ¿cómo se le llama? Bueno, la oliva. La oliva era llevada, la prensaban para sacarle el aceite, era una prensa. Eso quiere decir Getsemaní. Diga conmigo, prensa. Escuche. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús, ¿qué? Mi alma está muy hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, escúchate, ponga atención a la oración. Padre mío, si es que pase de mí, pero no sea como yo quiero, sino, en otras palabras, Señor, ya sé lo que me espera, pero si es posible, cámbialo. Que haya otra forma y no sea que yo tenga que morir en la cruz. Si hay otra opción, dímela, estoy dispuesto, porque mi alma está muy triste por lo que va a pasar. Pero si hubiese otra opción, Señor, por favor, dímela. Escuche lo que sigue. Vino luego a sus discípulos y los halló. Dile al que está a tu lado, así te encontraron a ti. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, diga conmigo, otra vez. No, dígalo fuerte, otra vez. Fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, ¿qué? Otra vez, ¿qué? No, dígalo otra vez, ¿qué? O sea, ¿ya entendió o no entendió? La primera, ¿qué era? Y la segunda es, y no es que Dios no pueda, es que Dios no quiere cambiar lo que ya dijo. ¿Están comprendiendo? La primera es, bueno, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la segunda, yo creo que en la primera Dios le contestó y le dijo, no hay otra opción. Ese es el camino. La segunda vez él regresa y ahora dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase. Eso quiere decir que la voluntad de Dios se ejerce porque se ejerce. No, va otra vez. Eso quiere decir que la voluntad de Dios se ejerce porque se ejerce. Pregunta, ¿era fácil para Cristo? ¿Era fácil para Cristo? ¿Pero era la voluntad de Dios? Otra vez, ¿era fácil para Cristo ir a la cruz? ¿Pero era la voluntad de Dios? Sí, así nos va a pasar a veces. Va a ser difícil el proceso, pero será la voluntad de Dios. Entonces, a veces nosotros tenemos un concepto equivocado de la voluntad de Dios, porque todos decimos, no, pastor, es más, ¿me deja decirle algo? Chipote con sangre, sea chico, sea grande, pero ahí va. Pastor, si es la voluntad de Dios, yo tengo paz. ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién le dijo que la voluntad de Dios te genera paz? A ver, ¿dónde aprendió eso? ¿Cristo tenía paz en ese momento?
Entonces, ¿de dónde sacan que la voluntad de Dios te produce paz? ¿Estaba angustiado? ¿Su alma estaba triste hasta la muerte? Porque iba a cumplir la... No siempre cumplir la voluntad de Dios nos va a traer paz. Pero como oramos, venga a nosotros tu reino. ¿Alguien está comprendiendo ya por dónde voy? Porque es importante entenderlo. Cristo no tenía paz. No me diga usted que tenía paz. Es más, la Biblia dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Eso quiere decir que se le subió la presión. Las venas estaban reventándose, porque era tanta la presión de lo que venía. Y de tal manera que él dijo: Señor, ¿sabes una cosa? Ya entendí que esto no se puede cambiar. Solamente te pido, hágase. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez, ¿qué pasó? Fue a la cruz. ¿Y qué pasó? Se murió. Sí, hasta ahí, hasta ahí. Pero la Biblia dice que la buena voluntad de Dios, ¿qué es? Agradable y perfecta. Pastor, entonces, ¿cómo fue agradable? Jesús, la Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque cumplió la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, porque gracias a eso, usted y yo hoy podemos levantar las manos y podemos decir: Cristo es mi Salvador. ¿Sí o no? Por la muerte de uno, muchos fuimos salvados. ¿Estamos con eso? Entonces, la voluntad de Dios no siempre va a ser agradable en el proceso, pero vamos a entender el propósito cuando cumplamos la meta. Muchos de nosotros nos quebramos en los procesos. Señor, es que ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y Dios te dice: aguanta. Mi buena voluntad es agradable y perfecta. Por eso es importante. 45, 43. Vino otra vez y los halló, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró, diciendo: ¿cuáles mismas palabras? Las de la segunda oración. Diciendo: Señor, ya acepté. Entonces vino a sus discípulos y les dijo... No, esto se va a poner interesante. Ahí va. Dormid ya y descansad. He aquí pregunta de los 64,000. ¿Cuándo llegó la hora? Acá lo dijeron cuando aceptó la voluntad. En ese momento dijo: ya, Señor, ya lo entendí. Y el padre dijo: pues qué bueno que lo entendiste. Así es que ahí van por ti. Y Cristo, antes de que esos hombres llegaran, les dijo: hey, ya, despiértense, ha llegado la hora. ¿Por qué? Porque ya ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es... ¿En ese momento estaba siendo entregado? No. Pero él ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Por eso, la voluntad de Dios es a veces complicada y difícil para nuestra vida, porque los procesos no los entendemos, pero al final es agradable y es perfecta. Que Dios nos guarde en los procesos. No, va de nuevo, que Dios nos guarde en los procesos. Pero estoy seguro que Dios, cuando inició algo, tuvo buena voluntad. No, va otra vez. Que Dios, cuando inició algo, tuvo buena voluntad. Y el proceso es complicado, pero Dios dijo: lo que yo estoy haciendo va a ser agradable y perfecto. Solo no te desesperes en el proceso. Es complicado, claro que sí. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que muchas veces no es agradable es el camino para cumplirla. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? ¿O estoy equivocado? La voluntad de Dios, si es agradable y si es
perfecta, pero muchas veces lo que no es agradable es el camino para cumplirla. Dígale a Pedro, dígale a Pablo, dígale a Sila, dígale a los apóstoles, y se dará cuenta que el camino no fue agradable, pero cumplieron la voluntad de Dios. José fue odiado por sus hermanos. Intentaron asesinarlo. Fue vendido como esclavo a los madianitas. Vendido de los madianitas a Potifar. Acusado de intento. Fue enviado. Todo eso duró 13 años. Desde el momento que sus hermanos lo odiaron hasta que él llegó a ser el segundo de Faraón, ¿pasaron cuántos años? 13 años. Porque el proceso fue largo y... No, escúpalo. El proceso fue largo y... Pero Dios tenía un plan. ¿Sí o no? Otra vez, ¿sí o no? ¿La voluntad de Dios le pudo producir paz a José? Pero ahí va, escúcheme. Pero él confiaba en Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué aguantó José 13 años? Porque confiaba en Dios. Su esperanza estaba en Dios. Imagínense 13 años pasando por eso, y luego que el copero y el panadero lo defraudaron. El copero le dijo: cuando salga voy a hablar de ti al rey. Pasaron 2 años y nunca le habló, hasta que el rey tuvo un sueño, y por quedar bien con el rey le habló de José. Pero pasaron 13 años, pero él estaba en el proceso de la voluntad de Dios. Él estaba caminando, y alguien podría decir: no, hermano, te está yendo re mal. ¿Qué vas a andar en los propósitos de Dios? Si en los propósitos de Dios todo te tiene que ir bien. ¿Quién le dijo eso? Ay, creo que le vengo a predicar a la iglesia equivocada. Oh, tenían un concepto muy equivocado. ¿Qué acaso alguien no le pudo decir a José: hermano, examínate? Mira todo lo que te ha pasado. No, examínate, hermano. Arrepiéntete de tus pecados. Mira todo lo que a ni un cristiano le pasan tantas cosas. Y todos tenemos un concepto equivocado, que a los cristianos cuando les va mal están en pecado. ¿Sí o no? No, otra vez. ¿Sí o no? Todos tenemos un concepto muy equivocado. No, a ese hermano le está yendo mal porque está... Uy. No siempre es así. José, 13. Qué proceso tan largo. Pero el camino, el proceso era muy difícil. Pero cuando llegó al otro lado no había duendes. Del otro lado del arco iris, no es cierto. Cuando llegó del otro lado, ¿qué se encontró? Cosas perfectas. Así es que no te desanimes. Vas a encontrar cosas agradables y perfectas, porque esa es la buena voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa con el creyente? Se desanima. No, Dios, es que tú me dijiste, Señor. Es que tú me hablaste. Es que tú me dijiste. Y Dios te dice: te voy a cumplir lo que te prometí. Pero el camino no es fácil. David tardó 17 años en llegar a ser rey desde que lo ungieron. Saúl lo quería matar. Lo persiguió por muchos años. Todos sus enemigos lo querían matar. Su hijo, después de que fue rey, lo quería matar. El proceso fue, pero él estaba haciendo la voluntad de Dios, porque es agradable y perfecta. El asunto es que nosotros a veces no lo entendemos. Génesis
41, 38 al 40, hablando Dios de José. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté? Wow. O sea, en esos 13 años, ¿quién nunca lo dejó? Otra vez, en esos 13 años Dios nunca. Otra vez, porque le voy a decir algo fuerte. En esos 13 años, ¿quién nunca lo dejó? Cuando lo acusaron de violación, ahí estaba Dios. ¿Y por qué no hizo nada? Cuando lo vendieron a los madianitas, ahí estaba Dios. ¿Y por qué no hizo nada? Cuando lo vendieron a Potifar, ahí estaba Dios. ¿Y por qué no hizo nada? Cuando lo acusaron falsamente, ahí estaba Dios. ¿Y por qué no hizo nada? Pastor, Dios no hizo nada. Sí hizo. Lo cuidó, lo fortaleció en ese proceso tan difícil para poder cumplir el propósito y la voluntad del Señor. Así es que cuando usted esté pasando por un proceso, no diga estoy solo. Dios está con usted. ¿Sí o no? Porque si no, ya nos hubiéramos desmoronado. ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy enseñando? Por eso es sumamente importante. Faraón reconoció en quién esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios le ha hecho sobre todo esto, le ha hecho saber sobre todo esto. No hay entendido ni sabio. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor. ¿Fue agradable y perfecta? ¿Fue agradable y perfecta? Los 13 años no los podemos entender, pero de que Dios dice que algo va a ser agradable y perfecto, va a ser agradable y perfecto. La voluntad de Dios es poder confiar en los planes de Dios. Va de nuevo. Esa me gustó. La voluntad de Dios es confiar en qué. Le voy a decir algo, y escuche esto por favor. Dios nunca te dirá el final de la película. Si Dios te dijera el final de la película, échale, Señor, todas las dificultades, al cabo ya sé cómo voy a terminar. Dios nunca te va a decir el final de la película. Dios te va a decir de qué se trata la historia, pero tú la vas a tener que recorrer. ¿Alguien me comprendió eso? Sí. Es como cuando alguien busca trabajo, lo primero ¿y cuándo me va a pagar? Dios no. ¿Quiere saber él? No, chiquito, primero demuéstrele. Entonces, Dios no nos va a decir el final. Nos va a platicar la historia, pero nunca nos va a decir él para ver si aceptas. Porque a muchos nos interesa la recompensa, pero no ser formados por Dios. Y lo más importante es ser formado por Él. Hechos 13:22. Lo que Dios habla acerca de David. Quitado Saúl, le levantó por rey ¿a quién? De quien dio testimonio, también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo, varón, ¿quién qué? Otra vez, ¿quién qué? ¿Sabe qué es la traducción del hermano Pepe a eso que está subrayado? No le va a importar cómo lo va a hacer. No le va a importar lo que va a suceder, lo va a hacer. No importa lo que se va a enfrentar, lo va a hacer. No importa cuántas dificultades se le levanten en el camino, lo va a hacer. Y eso es lo que Dios espera de todos los que estamos aquí. Que no importa lo que se levante en el camino, lo vamos a hacer. Ay, Padre. Señor, o dicen amén o llévatelos.
¿Alguien está comprendiendo? O sea, Dios no espera que tú vengas y le digas toda la sarta de dificultades que hay, porque Dios está confiando que a pesar de las dificultades, tú vas a ser alguien que hará todo lo que Dios te ha pedido. Ese era el corazón que Dios esperaba de David, que no tuvo de Saúl. Por eso cuando la Biblia dice: venga a nosotros tu reino, Señor, lo que tú me ordenes, para mí es una prioridad y nada me va a interferir de hacer lo que tú quieres. Es complicada la voluntad de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 12, 7 al 9. El hombre increíble, Pablo. Escuche esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. ¿Cuántas veces le ha rogado? ¿Y cuántas veces Dios le ha dicho no? ¿Por qué Dios nos tiene que decir tantas veces no? 3 veces le rogué al Señor, pero si ya te dijo la primera y Dios no cambia de opinión. 3 veces que lo quite de mí. Y me ha dicho ¿qué? No, dígalo porque viene algo fuerte. A ver, escúchenme. ¿Dios lo podía sanar? ¿Quiso sanarlo? Otra vez, dígalo fuerte. ¿Dios lo podía sanar? ¿Lo quiso sanar? No. ¿Era la voluntad de Dios que Pablo siguiera así? Sí. Porque la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios era: pastor, ¿dónde está la agradable y perfecta? Para que no me... Ahí estaba la voluntad de Dios. Porque no quiero que te pierdas. Porque es muy fácil que te gane el orgullo y piensas que tú lo hiciste y te vas a descarriar. Entonces prefiero dejarte ese aguijón. Aunque me has pedido, no lo voy a hacer, porque mi voluntad contigo es agradable y es perfecta. Sí, hay cosas que vienen a la vida. Pastor, pero ¿cómo? Sí. A veces nosotros renegamos en el proceso. El proceso es formación para poder disfrutar lo agradable y perfecto. Pero no nos gusta, es complicado el proceso. Yo puedo ver a Pablo rogándole: Señor, haz estos. ¿Cuántos hemos orado por un familiar que Dios lo sane? ¿Y siempre Dios lo ha hecho? Yo cuando voy a orar por una persona que me dice: pastor, voy a orar a una persona por un hospital, yo creo que Dios lo puede sanar. Lo primero que yo le digo a las personas, y de verdad yo se los digo y espero que usted aprenda: a ver, hermano, yo voy a hacer lo que me toca hacer, orar por sanidad, pero recuerda que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No quiere decir que porque voy a orar va a suceder un milagro, porque entra la voluntad de Dios. A veces, no, sí, pastor, vamos a orar y Dios lo va a sanar. ¿Y quién te dijo? ¿Estoy diciendo una herejía? No. Porque ahí es cuando no aprendemos. Por eso Cristo terminó su oración del Getsemaní: hágase. Hágase. Porque tu voluntad es mejor que mis propios deseos. Entonces, aceptar la voluntad de Dios de pronto es complicado entenderlo. ¿Por qué? El gran apóstol Pablo le dijo: Señor, sáname. Y Dios le dijo: no te voy a sanar. No te voy a sanar, porque si te sano, te pierdes. Perdón por lo que voy a decir. Te prefiero enfermito pero salvito.
Si Pablo luchara contra su orgullo y lo venciera, Dios le quitaría eso. Por eso, hermanos, hay cosas con las que tenemos que luchar para que Dios nos dé. No es pedir, primero hay que quitar para recibir. ¿Alguien comprendió eso? Entonces, la voluntad de Dios es complicada. Hechos 21:10 al 11. ¿No están enojados conmigo? ¿Me siguen amando? ¿Van a venir el domingo? Entonces les sigo. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, tranquilízalos, porque todavía viene algo fuerte. Samson. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, escucha esto, descendió de Judea un profeta llamado, ¿quién descendió? ¿Quién descendió? ¿Qué era? Un profeta de Dios, Agabo, quien viniendo a vernos, alguien que me preste un cinto, nomás con que no se le caigan los pantalones, alguien que me preste un cinto, así a las 3, 1, 2, 3, pero si fuera para salir al rodeo ya hubieran quitado hasta la bota. Gracias. Agabo se encontró, o sea, no hay bronca si lo tiro, dijo que no había bronca. Llegó Agabo el profeta y vio. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? La Biblia dice que fue y lo agarró y declaró una profecía impresionante. Tomó el cinto de Pablo. ¿Y qué? Quien sea, átenme. Quien sea. No, y no te la bañes, o sea, despacito, porque si no me la vengo. Ándale, que te cuesta así despacito. Ya, calmado. ¿Y qué? Ay, vean. No, pero nomás las manos. Dijo, esto dice, o sea, era una palabra que salió ¿de dónde? De Dios. Así al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos. O sea, ¿qué profecía? O sea, hello Dios. O sea, ¿qué onda contigo, Señor? O sea, ¿qué traes? O sea, te estás volteando conmigo, Señor, porque yo esperaba otra palabra. Y no que me dijera que con el cinto que me amarraron así, van a atar al dueño del cinto, lo van a llevar a Roma y lo van a entregar a los gentiles. Yo digo, Señor, ¿qué onda contigo? Sí pasó. Sí. Otra vez, sí. Y nunca más Pablo volvió a salir de la cárcel. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Salió de la cárcel después de eso? Nunca salió de la cárcel. Pablo estuvo encarcelado y después fue un arraigo domiciliario, pero siempre estuvo bajo custodia, siempre. Pero las mejores cartas del apóstol Pablo, ¿dónde cree que las escribió? En la cárcel. Pablo escribió lo mejor en la cárcel. Se ganó a Onésimo. Hombres importantes en la Biblia se los ganó ¿dónde? En la cárcel. Y alguien podrá decir, pastor, ¿por qué Pablo fue a la cárcel? Porque Dios tenía propósito y su voluntad era esa. ¿Para qué? Pablo era un hombre que andaba por todos los continentes y Dios le dijo, se me va a aplacar para que le escriba a la iglesia. Y en pleno siglo XXI sus escrituras siguen bendiciendo la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y es. ¿Alguien está comprendiendo eso? Se fue. El apóstol Pablo después de esto no volvió a estar en libertad total.
el gran hombre de Dios, se fue a la cárcel. Pregunta: ¿era la voluntad de Dios que Pablo estuviera en la cárcel? Sí, esa era la voluntad de Dios. Porque hoy usted y yo disfrutamos de algo agradable y perfecto, gracias al sacrificio de un hombre. Ahí va. ¿Cuántos somos siervos de Dios? A ver, otra vez. ¿Cuántos somos esclavos de Cristo? Para que nadie le saque. Otra vez. ¿Cuántos somos esclavos de Cristo? Si usted es esclavo y yo soy esclavo, usted y yo tenemos que hacer lo que el dueño diga. ¿Sí o no? Escuche. Por eso la voluntad de Dios es complicada. En esa cárcel, Pablo dijo: ¿cómo Pablo dijo en la cárcel? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, porque hacer la voluntad de Dios es agradable para el corazón de aquel que la hace. Otra vez, porque hacer la voluntad de Dios es agradable cuando la entendemos. Pablo dijo: regocijaos en la cárcel. Sí, en la cárcel. Regocíjate, porque estoy haciendo algo para el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Primera Timoteo 2:4. Ya voy a terminar. Miren lo que dice. Vamos a ver la voluntad de Dios desde otro punto de vista. El cual quiere que, otra vez dígalo, el cual quiere que sean salvos y vengan. Porque Dios quiere que todos sean salvos. ¿Todos se salvarán? Pero la voluntad de Dios es que todos sean. ¿Pero todos se van a salvar? No. Así es como la voluntad de Dios es que vayas al cielo. Ay, Padre, vayas al infierno entonces. La voluntad de Dios es que se vaya al cielo. Pero todos nos iremos al cielo. Dios hizo una voluntad. Hay voluntad de Dios para todos, pero no todos lo haremos. Mateo 18:14. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos? ¿Se perderá alguno de esos pequeñitos? Sí, claro que sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo se pierde. Ahí va, escúcheme. ¿Dónde se pierde la gente? A ver, aquel que me puso atención a la predicación. ¿En dónde? En los procesos. La gente se pierde ¿dónde? En los procesos. La gente no se pierde cuando inicia. La gente mucho menos se pierde al cumplir. La gente se pierde en los procesos, en lo duro, en lo difícil, en lo complicado. La gente ahí se pierde. ¿Por qué? Porque deja de confiar en Dios. Deja de entender que ese camino por el que vas, Dios te está cuidando. Y al final vas a entender por qué sucedieron las cosas y para qué. Y entonces tú vas a darle gloria a Dios, porque ahora no verás como por un espejo lo que está sucediendo. Ahora lo verás y lo entenderás por qué Dios lo hizo así. Pero la gente se quiebra en los procesos. Todos nos hemos quebrado en los procesos, porque es lo difícil. Hebreos 9:27. De la manera que está establecida para los hombres que mueran y después todos vamos a morir. No le saque. Todos vamos a morir. Ay, pastor, no hable de eso, no hable de la muerte, porque no voy a poder dormir. Es una realidad. Mire, lo único seguro el día que nacimos es que un día vamos a morir. Es lo único seguro. Ahora va la pregunta: ¿Dios escoge la forma en que vamos a morir?
Porque estamos hablando de la Dios dijo que está establecido para los hombres que esa es la voluntad de Dios, que todos vamos. Pero ahora Dios escoge la forma. Ahí va, otra vez. Porque ya sin decírselos ya le di la respuesta. La voluntad de Dios es que todos vamos a morir. Dios escoge la forma. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿La forma es la voluntad de Dios? No. 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 No, la forma no es la voluntad de Dios. Simplemente Dios cumple su voluntad hasta hoy. El cómo, aunque puede ser de pronto doloroso, no lo escoge Dios. Escoge que es el momento. ¿Cómo? Pueden ser mil cosas. Puede venir una familia cristiana en un coche y puede venir un alcoholizado, chocarlos y matarlos a todos, y el alcoholizado sale ileso y la familia muere. Va. ¿Era la voluntad de Dios que murieran? ¿Era la voluntad de Dios que murieran? Sí. ¿De esa forma? No. Pero era la voluntad de Dios. Todos tenemos un día. Ahora, escuche lo que sigue. Porque el profeta Isaías dice algo que me estremece a mí el corazón. Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. A ver, ¿me permiten? Es más, pásenle bajito, por favor. Bajito. ¿Qué dije? Bajito. Escuchen. No quiero irme sin explicar esto. Escuchen. Perece. No, después de esto sí me deben de invitar a cenar. Ahí va. Perece él. ¿Y qué? Ahí va. ¿Qué está diciendo Dios a través de Jeremías? Nadie piensa porque el justo se fue. Todos decimos, si hubiera muerto el borracho, el otro, si hubiera muerto aquel, si hubiera muerto aquel, si hubiera muerto aquel. Todos decimos eso. Pero mira lo que Dios dice: perece el justo y no hay quien. No hay quien piense por qué sucedió eso. ¿Por qué a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, a ese hijo, a ese sobrino, a ese primo? ¿Por qué? Nadie pensamos por qué un justo se fue. Y escuche lo que Dios dice: y los piadosos, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado. ¿Saben lo que Dios está diciendo? Lo que seguía en el proceso no lo iba a aguantar, no lo iba a soportar. Era tan difícil lo que venía que no lo iba a soportar. Quizás su salvación estaba en riesgo, su vida espiritual estaba en riesgo. Era tanto lo que no lo iba a soportar que Dios dijo: me lo llevo. Que Dios dijo: me lo llevo. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de Dios es, quizás no para mí porque no lo entiendo, porque no me he dado cuenta de ver eso, pero es el justo y no hay quien piense en ello. ¿Por qué? Porque todos comparamos la vida y decimos: no, si hubiera mejor ido el borracho, el alcohólico, la señora que no le importa nada, si hubieran ido mejor eso. ¿Por qué se van los justos? Sí, a veces los justos se van porque lo que van a enfrentar es tan difícil que hay posibilidades de que no lo puedan soportar. Y Dios dice: no voy a poner en riesgo a un piadoso, a un justo. Mejor me lo llevo porque quiero asegurar su lugar. Qué poderoso es eso.
Sí, porque hay gente muy buena que se ha ido. Y uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y Dios dice, perdón por lo que voy a decir. Cuando veamos esas personas justas, piadosas, que no entendimos por qué, cuando nosotros nos toque pasar ese valle de sombra y de muerte y lleguemos al cielo, porque vamos a llegar, y les veamos, entenderemos que lo que Dios pensó era agradable y era perfecto, porque cumplieron el propósito. ¿Alguien comprendió eso? Por eso Dios dice, es que nadie piensa en eso. Nadie piensa que el amor de Dios se ejerció en eso, que era tanto el amor de Dios por esa persona que dijo, prefiero llevármelo. Ahora, canten bajito. ¿Cómo murieron los apóstoles? Pedro murió crucificado de cabeza. Santiago murió decapitado. Andrés murió crucificado. Juan murió exiliado en la isla de Patmos y ahí murió. Felipe ahorcado. Tomás atravesado por una lanza. Mateo fue asesinado. Santiago el menor a espada. Simón fue aserrado, partido a la mitad. Judas, no Iscariote, le aplastaron la cabeza. ¿Y que no amaban a Dios? ¿Que no amaban a Dios? Otra vez, ¿que no amaban a Dios? El proceso fue cuando Esteban estaba siendo apedreado, que el proceso no estaba siendo difícil. ¿Sabe usted cómo apedreaban a la gente? Hacían un pozo, metían a la persona hasta la mitad y lo llenaban de tierra para que no pudiera moverse ni escaparse. Y mientras Esteban estaba ahí, dice la Biblia que la gente le aventaba, pero él comprobó que la buena voluntad de Dios era, cuando estaba ahí, vio los cielos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y fue tanto lo que él dijo que, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y mi Biblia dice que en ese momento entregó su espíritu. Qué cosas tan impresionantes, de que Esteban estaba atravesando pero entendió al final vio la recompensa, los cielos abiertos y a nuestro amado Salvador sentado a la diestra del Padre, y dijo, ese es el objetivo. Iglesia, los procesos pueden ser duros en la voluntad de Dios, pueden ser complicados, pero cuando lleguemos al final nos vamos a dar cuenta que es agradable y es perfecto, que vale la pena salir sobre todo obstáculo, que vale la pena levantarse de las caídas, que vale la pena sacudirse el polvo, que vale la pena sanar las heridas, porque al final veremos la gloria de Dios y diremos, Dios lo ha hecho todo bien, y entenderemos el propósito de todas las cosas, porque esa es la voluntad de Dios, buena, agradable. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué no cantan despacito? Ahí va.
Y esta es la voluntad, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga. Y yo les quiero hacer una pregunta, y espero que si usted lo cree lo que voy a decir, no sé, si arranque los pelos. Ni modo, hermano, ni modo. Sí, no sé, haga algo. A la otra le traigo un peluquín para que se lo ponga y sienta. Y cree en Él, tenga vida. Y yo diga conmigo, es una imaginación del pastor. ¿Qué sentirá Cristo cuando resucite a todos? ¿Qué irá a sentir cuando resucite a todos los que han creído en Él? Cuando Él los levante y les dé vida eterna. En ese momento, el proceso, la cruz, los latigazos, la corona de espinas, los clavos en las manos, en los pies, la lanza en el costado, el escupitajo en su cabeza, todas las ofensas, dirá: ¡wow! ¡Valió la pena! Porque la voluntad de Dios es agradable y es